idea de este trabajo práctico se hacía en, digamos, no laboratorio, pero bueno, había que armar un circuito y hacer algunas mediciones, pero bueno, ¿no? Pandemia de por medio es teórico. Y bueno, el TP lo encuentra en el campus, es este, ¿sí? Y la idea era bueno, ver el fenómeno este de resonancia, que era básicamente armar un circuito como el de la figura. En realidad este no, sería... Ah, bueno, no está. Falta el capacitor. Ah, no, acá está. Este con el capacitor. Y jugar un poco con el circuito, ir subiendo las tensiones o bajando, cambiando las capacitancias y viendo cómo el circuito, de repente estábamos midiendo una corriente y si cambiamos la capacitancia, saltaba el valor de corriente y teníamos un valor de corriente mucho mayor. O al revés, si en un momento estábamos, digamos, en la parte de corrientes altas, ¿sí? Cambiando la capacitancia, empezábamos a trabajar con corrientes mucho más bajas. Bueno, todo va a ser teórico, ¿no? Y bueno, es lo que hay. Bueno, entonces en la práctica se armaba este circuito donde había un autotransformador, ¿sí? Con un voltímetro y un amperímetro. Y acá teníamos un transformador que lo usábamos como inductor no lineal, ¿sí? Era un transformador, tiene el núcleo de hierro, así que hay saturación. Y la idea era, bueno, ir relevando, subiendo los valores de tensión aplicada e ir relevando los valores de corriente que medían con el amperímetro. De esa manera, acá ya obviamente tienen completos los valores, van a tener que graficar, ¿sí? La curva característica de lo que nosotros estaríamos usando como inductor, ¿sí? Que es uno de los arrollamientos del transformador. ¿Sí? A ver si eso está en la diapositiva. Sí, bueno, lo explico directamente acá. Bueno, esto ya lo deben haber visto un poco con Renato, y la ferrorresonancia es justamente esto, un cambio brusco en el signo y el desfasaje en el signo del ángulo, o sea, desde el desfasaje entre las corrientes y las tensiones, ¿sí? Del circuito. Y eso se da cuando hay un circuito que es no lineal y está compuesto por una inductancia no lineal y un capacitor. Y bueno, esto puede aparecer para distintos valores de capacitores. Entonces, capaz que tenemos un capacitor, después lo cambiamos y entramos en un estado de ferrorresonancia que con otra capacitancia no la teníamos. ¿Sí? Y bueno, hay dos tipos, ¿sí? El de tensiones y el de corrientes. El de tensiones es cuando tenemos una fuente de tensión, el inductor y el capacitor están en serie y hay un salto de corriente. Y el de corrientes es cuando, al revés, hay un salto de tensión y el inductor y el capacitor están en paralelo, ¿sí? Entonces el que vemos en el trabajo práctico es el de tensión. Entonces, como les iba diciendo, este circuito es el que hubiésemos armado si hubiésemos estado presenciales, ¿sí? Donde se representa la tensión, ¿sí? Variable, que va a ser el autotransformador, el inductor, que no es lineal, que es el arrollamiento del transformador este, y el capacitor. Bueno, ¿y qué pasa esto? Esto lo que vamos a tener es que la tensión que estamos aplicando, ¿sí? Es senoidal, o es la intención, ¿no? Pero como hay una linealidad en el inductor, ¿sí? La corriente que va a estar circulando no va a ser exactamente senoidal. Por lo tanto, la tensión en el capacitor tampoco es exactamente senoidal. Pero vamos a simplificarlo, ¿sí? Para poder verlo y un poco estudiarlo. Todo esto se simplifica y se supone que son valores eficaces equivalentes, ¿sí? Entonces, entrando al trabajo práctico. Armábamos este circuito,
inyectábamos la tensión, íbamos poniendo distintos valores de tensión y relevábamos la curva del inductor. Hasta en algún momento, ¿sí? Que lo que ustedes van a tener que hacer es un gráfico así, ¿sí? Y obviamente estos valores se van a ir midiendo hasta lograr acercarnos a la saturación. Entonces, el segundo punto dice, bueno, calculen el valor del capacitor que hay que poner en serie, tal que las dos curvas, ¿sí? Obviamente, la curva característica del capacitor, ¿sí? Es 1 sobre X, XC, digamos, ¿sí? Y por lo tanto va a ser una recta, ¿sí? Cuyo ángulo, ¿sí? O pendiente va a ser la impedancia del capacitor. Entonces, estas curvas se van, la condición es que se crucen en 135 volts, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos este valor de C? Entonces, si las dos curvas se cruzan en 135 volts, independientemente de la tensión que estemos aplicando, nosotros sabemos que en cada uno de los elementos van a estar, ¿sí? Cayendo, ¿sí? La caída de tensión ahí va a ser 135 volts, ¿sí? Entonces, como sabemos que ahí se cruzan, ¿sí? Con la curva del inductor, podemos sacar la corriente que estaría circulando, ¿sí? Para que en el inductor caigan esos 135 volts. Entonces, ¿sí? Ahí vamos a tener la corriente que va a estar circulando por los dos elementos porque están en serie. Entonces, después de simplemente despejar los 135 volts van a ser igual ahí por 1 sobre omega C, ¿sí? La corriente la sacamos gracias a la curva del inductor y despejamos F, ¿sí? Bueno, también podría hacerse por interpolación de la tabla, ¿sí? Esto sería gráficamente, sino interpolando los valores de la tabla que en teoría hubiésemos medido. Entonces, después pregunta, bueno, para el valor de capacitor, ¿sí? En el TP después nos encontrábamos que, bueno, había obviamente no todos los TPs eran iguales porque había errores en la medición, de paralaje, todo lo que fuera, y no todos, ¿sí? No todos los cursos, todos los grupos medían las mismas corrientes y tenían exactamente la misma curva. Y además, después teníamos el problema de que, bueno, no sé cuánto daba acá, pero bueno, 50 microfaradios, supónganse, y capaz que no teníamos 50 microfaradios, bueno, teníamos que usar un valor que se aproximara, ¿no? Y ya capaz que la curva no se cruzaba exactamente en los 135 volts. Pero bueno, como acá es todo teórico, va a funcionar. Entonces, para el valor de capacidad calculado, estimar el punto en el cual se produce la conmutación. Como vieron, ¿sí? Con Renato recién, ¿sí? El punto de conmutación es, o sea, nosotros tenemos la característica del inductor y la característica del capacitor, ¿sí? Y sabemos, por mirando el circuito, ¿sí? Que la tensión aplicada, U, va a ser igual a la caída de tensión en el inductor más la caída en el capacitor. Entonces, trabajando, digamos, con módulos, ¿sí? Podemos hacer la tensión en el capacitor, en el inductor, que es la curva azul, menos la tensión en el capacitor y el módulo de esos, ¿sí? Va a ser igual al módulo de la tensión aplicada. Y esta curva en gris va a ser la curva característica del circuito. Entonces, ¿qué quiere decir esta curva? Que cuando nosotros estemos aplicando, ¿sí? Vamos a empezar a aplicar la tensión, vamos a subir por esta curva, ¿sí? Que va a ser la tensión aplicada, y vamos a tener caídas de tensiones de este valor, ¿sí? De la curva azul en el inductor y de la curva naranja en el capacitor. Pero la tensión aplicada va a seguir la curva gris. Cuando lleguemos a una tensión aplicada que sea igual a la UC, que es la U crítica, ¿sí? La tensión crítica o de conmutación,
en ese momento, si aplicamos un poco más de tensión, vamos a empezar a trabajar del otro lado de la curva, ¿sí? Y donde, fíjense que ahora la curva del capacitor está por encima de la del inductor, quiere decir que nuestro circuito cambió de comportamiento, pasó de ser inductivo, que teníamos acá, a capacitivo. Entonces, nos dice, bueno, ¿cuál es ese punto, ¿sí? Donde si yo aplico un poquito más de tensión, mi circuito pasa a comportarse capacitivamente. Entonces, este punto máximo, ¿sí? Es matemáticamente sería buscar el máximo de esta curva. Y el máximo de esta curva es equivalente a buscar, a maximizar la diferencia de la curva del inductor y la del capacitor. ¿Sí? Entonces, derivando esta expresión, ¿sí? Igualándola a cero, obviamente pues estamos buscando el máximo, ¿sí? Podemos despejar, ¿sí? ¿dónde va a ser el máximo? Y el máximo, fíjense que se va a dar cuando la derivada de la curva del inductor, ¿sí? O sea, la pendiente de la curva del inductor sea igual a XC, que XC es justamente la pendiente del capacitor. Entonces, esto quiere decir que en el punto donde esta curva naranja sea tangente, ¿sí?, a la curva azul, es donde vamos a tener el máximo y la tensión de conmutación. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Está bien. Bueno, entonces, o sea, esta forma de encontrarlo es totalmente gráfica. ¿Sí? Bueno, ahí van a tener la tensión de conmutación. Entonces, al reducir, bueno, perdón, ¿no? Y la tensión de conmutación, ya esto, ustedes esta curva ya la tienen porque la graficaron antes, así que van a buscar el valor, el que le corresponda, ¿no? Este punto y listo. Bueno, al reducir la tensión aplicada, ¿qué valor de tensión aparece sobre el inductor cuando la tensión aplicada al circuito es nula? ¿Esto qué quiere decir? Un poco lo que les explicaba antes. Si vamos aumentando, ¿sí?, la tensión de la fuente o la tensión aplicada, ¿sí?, vamos a ir recorriendo la curva de esta manera, ¿sí? Cuando llegamos a la tensión de conmutación, ¿sí?, bueno, justamente si sigo aumentando, nos vamos a ir del otro lado de la curva, la corriente, además de cambiar de fase, o sea, de ángulo, porque el circuito pasa a ser capacitivo, ¿sí?, aumenta, ¿sí? Fíjense que estamos con un valor de corriente por acá y de repente pasamos acá. Y entonces, si seguimos aumentando, vamos a seguir subiendo, perdón, por esta curva. Ahora, si empezamos a bajar la tensión aplicada, voy por la curva a la parte lineal, pero cuando llego a lo que sería la tensión, digamos, por decirlo así, de conmutación, ¿sí?, en este punto en realidad no hay tensión de conmutación, voy a seguir bajando por la recta. Entonces va a llegar un momento, ¿sí?, donde yo voy a tener tensión aplicada nula, porque el valor de la curva gris, que es la tensión aplicada, es 0, pero voy a tener tensiones tanto en el capacitor como en el inductor. Que fíjense que estos valores de tensión que van a aparecer son justamente donde se cruzan y van a ser los 135 volts de los cuales partimos. ¿Sí? Entonces, bueno, al reducir la tensión aplicada, ¿qué valor de tensión aparece sobre el inductor? ¿Sí? Que el inductor es la curva azul, va a ser este valor que son los 135 volts. Y el punto 5 dice, bueno, ¿qué pasa si se reduce
o aumenta la capacidad. Entonces, fíjense que si se reduce C, ¿sí? La gris es la que teníamos originalmente. Si yo reduzco el valor de capacitancia, ¿sí? XC, o sea, la impedancia va a aumentar. Por lo tanto, la pendiente, que es la curva que está punteada, va a aumentar también. Entonces, cuando yo las reste, el inductor y esa nueva curva característica del capacitor, va a quedar la curva que ven en naranja, con trazo continuo, ¿sí? Y fíjense que, ¿qué pasa acá? El punto de conmutación bajó, ¿sí? ¿Y esto qué me puede pasar? Que si yo estaba trabajando, por ejemplo, a un valor de tensión justo acá, entre medio, no se ve, pero bueno, justo en el medio, ¿sí? Cercano al punto de conmutación de la curva gris original, y yo bajo la capacitancia, ¿sí? Voy a empezar a trabajar, voy a empezar justo, voy a caer, como voy a tener una tensión aplicada mayor que la de conmutación de mi nuevo circuito, voy a tener automáticamente un salto de corriente. ¿Sí? Y por el contrario, ¿sí? Si yo aumento el valor de capacitancia, ¿sí? La pendiente de la curva característica del capacitor va a bajar y la curva que voy a tener resultante va a ser la verde. Entonces, tal vez si yo estaba trabajando en un punto cercano a la conmutación, bueno, puedo capaz que aumentar un poquito más la tensión aplicada sin pasar al otro lado de la curva, sin pasarme a que el circuito se empiece a comportar capacitivamente. Bueno, esto es el TP, básicamente. Fíjense que el punto 1 era graficar la curva característica del inductor. El 2 es buscar también el valor de capacitor para que se crucen en 135 volts. Estimar el punto de conmutación, o sea, la tensión a la que se produce la conmutación. ¿Qué pasa si reducimos la tensión aplicada? Y bueno, acá tienen ya con valores, ¿no? Reducir la capacidad en 4 microfaradios y subirla en 4 microfaradios. Tienen que hacer, como vimos, las dos curvas y sacar estas conclusiones que les estuve comentando. ¿Sí? Y bueno, tienen que buscar dos ejemplos donde pueda darse el fenómeno de ferrorresonancia. Bueno, tienen que hacer carátula, informe y presentando las curvas para el miércoles que viene y ya está. O sea, no es un TP complicado.